El año 2019 nos regaló muchísimas películas de terror muy buenas. Tuvimos Us, tuvimos Midsommar, que rescataba mucho el estilo de folklore horror y nos sorprendió con toda esta estética muy bien lograda. Nos regaló muchísimas películas que abrió el paso a un nuevo estilo que veríamos en el futuro. Y lastimosamente dejó la vara muy alta para el siguiente año que iba a ser este año, el 2020. En ese caso, todos teníamos muy buenas expectativas con lo que se venía en el 2020, pero ocurrió todo lo que tuvo que ocurrir y muchas de las películas que se iban a estrenar este año se tuvieron que posponer, se tuvieron que cancelar y tuvimos que ver cine por una pantalla pequeña o faltar a los cinemas para poder ver nuestras películas de terror que tanto nos gustan. Entonces, el 2020 nos trae un sinsabor de algunas películas muy buenas y otras que posiblemente sean muy fácil de olvidar. Este es el top 8 de las mejores películas de terror del 2020 para que recarguemos baterías y esperemos mejores películas para el siguiente año. Empecemos. Antes de empezar este top, quiero dejar muy bien claro que las películas que escogí de muchas que he visto este año y que en los últimos días he consumido muchas películas para traerles este top, son películas que considero que traen una nueva visión del terror y que abren las puertas para un nuevo estilo de tal vez los 2020 que fue marcado por el año pasado. Entonces, si bien es cierto, no me gustan los remakes o las historias que fueron rehechas o los reboots, este top está más enfocado en las películas que proponen nuevos estilos, nuevas historias y se arriesgan dentro del contexto del cine de terror. Entonces, antes de empezar, y como ya sería costumbre, vamos a hacer primero las menciones de honor de de tres películas que me parecieron que estuvieron buenas, estuvieron entretenidas, que tenían algo de interesante, pero que no entran en el top. Entonces la primera es Room, que si no estoy mal fue estrenada para Netflix. Es una película que en su construcción o en su guión es una película prácticamente aburrida, la típica pareja que se va a vivir a una casa. Se supone que esperaríamos una casa embrujada, una casa con fantasmas, pero resulta que la casa tiene una habitación con ciertos poderes que les concede deseos. Entonces esta película alrededor de toda esta trama es muy buena ya que busca el terror de otras formas y no de una casa embrujada como ya venimos viendo películas por montones. Color Out of Space donde trabaja Nicolas Cage es mi segunda mención de honor ya que a través de todo el 2020 se trataron de hacer adaptaciones de la obra de Lovecraft y creo que fueron bastante mediocres, pero esta película, a pesar de que no le fue muy bien en la crítica, creo que es un acercamiento a la literatura de Lovecraft muy bien lograda y que respeta mucho este cuento de Color Out of Space para aprovechar a un actor como Nicolas Cage, que ya viene de hacer Mandy, de consolidarse en el género con Mandy. Y la última mención de honor que quiero traerles es una película asiática que se llama Impetigore. No me sorprendió mucho, me entretuvo bastante con una historia de maldiciones. Sin embargo, creo que los asiáticos nos tienen muy bien acostumbrados a películas de terror y esta vale la pena verla. Esas son las tres menciones de honor, antes de empezar con el top. En el puesto número 8 tenemos una película que se llama Relic, de la directora Natalie Erica James. Una película que nos cuenta la historia de una hija, una madre y una abuela que son acosadas por un tipo de demencia, por algún tipo de ente malicioso
que está consumiendo a la familia. Esta abuela en el primer acto de la película está perdida y cuando vuelve se comporta de maneras extrañas y tanto la madre como la hija tienen que afrontar esta nueva amenaza y las lleva como a través de un círculo vicioso de maldad. Lo más importante de esta película y lo que más me atrajo es el diseño sonoro y la mezcla de sonido, que en serio si tienen la oportunidad de ver esta película les aconsejo que la vean con unos audífonos, unos muy buenos audífonos o un buen equipo de sonido. Estos efectos y la mezcla de sonido son brutales, son lo más interesante y lo más importante de esta película. Y creo que en Sitges ganó este año un premio justamente a los mejores efectos sonoros o mezcla de sonido, más o menos así estoy citando de memoria. En el séptimo puesto está His House, una película que al inicio me replanteé colocarla en el top, pero que al recordar las películas que había visto al inicio del 2020, me acordé incluso de Antebellum, de Jordan Peele, y dije, creo que es un director que nos trata de meter el racismo, las cuestiones del racismo muy de frente, como muy forzadas dentro de sus películas. Y creo que a la comparación con His House es una película que lo logra muy bien sin la pretensión de meter el racismo dentro de la película. El director Raimi Wickix nos trae His House, que prácticamente es su primera película de terror seria o hecha para hacer una película de terror comercial. Nos trae la adaptación del guión de Felicity Evans y Toby Benales de una historia bastante original que nos cuenta una pareja de refugiados que escapan de la guerra de Sudán para enfrentarse a una adaptación a un pueblo en Inglaterra o en un pueblo inglés. Y en este pueblo tienen que adaptarse a nuevas costumbres y las personas los van rechazando de alguna u otra forma, pero a lo que se tienen que enfrentar es que en la casa se, se ven obligados a confrontar su pasado y sus demonios del pasado. Entonces, tormento que se tiene, el tormento que tiene esta pareja es tanto afuera en el pueblo, la adaptación a una nueva sociedad, a un nuevo idioma incluso, ese miedo que tienen a veces las personas cuando salen del país y se tienen que enfrentar a un contexto totalmente diferente y adentro de la casa apropiarse de una casa que los está expulsando de una otra forma con maleficios y con cosas paranormales. Eh, esa película generalmente tuvo buenas críticas, de hecho todos los críticos la favorecieron. Sin embargo, creo que es muy rescatable el guión y los efectos visuales que tiene la película, son muy buenos y tiene un final que a pesar de ser feliz, creo que es muy bien logrado. En el sexto puesto está una de las películas que más disfruté, se llama The Vigil o The Vigil, del director y la dirigió y escribió Kate Thomas. Prácticamente esta película es su debut como director y no estoy seguro si como escritor también, pero es su debut como director. Esta película nos cuenta de un ex rabino que momentos después de perder su fe por esta religión tiene la obligación de convertirse en un shomer nocturno. Un shomer son estas personas que van a los velorios o van a velar un muerto, a vigilar que el muerto cruce el umbral de manera positiva y que los demonios no hagan nada con el espíritu de esta persona. Entonces este ex rabino tiene la obligación o la obligación por dinero, de ir a hacer un shomer nocturno, cuya práctica es netamente judía, que fue llevada al catolicismo, a algunas partes del cristianismo. Otra historia. Esta persona tiene que hacer vigía a un cuerpo
Y cuando está haciendo la vigía del cuerpo comienzan a suceder cosas bastante extrañas, tanto con una viejita que está ahí en la casa, que se supone que está durmiendo, tanto con las cosas que lo rodean. Es una película que en sí es horror minimalista. Es, son muy pocos actores los que interactúan. De hecho, el protagonista está yo creo que en el 80% de la película. Y es una película que nos enseña que con poco se puede asustar mucho y se puede tener una historia bastante condensada y muy buena de ver, que nos atrapa desde el inicio y nos da esos sustos que estamos buscando en una película de terror que se basa en la religión judía. Como les digo, es una película de horror minimalista, no van a encontrar los super efectos especiales, no van a encontrar un desgaste técnico en esta película, pero en su momento de clímax es bastante interesante y creo que el desenlace nos muestra que a veces la mente puede ser nuestro peor enemigo. En el quinto puesto tenemos una película que me atrajo muchísimo, me gustó bastante, pero que en la crítica no le fue muy bien. De hecho, a las personas que les pasé esta película para que la vieran tampoco les gustó mucho. Esta película me gusta mucho porque se basa en la literatura de Clive Baker, un escritor que me gusta mucho y que lo he seguido durante muchísimo tiempo y es de los referentes que cambiaron el estilo de escritura de terror en toda la literatura. Estamos hablando, claro, de Books of Blood, una película del director Brandon Braga, escrita por Brandon Braga y Adam Simmons, basados en un libro conocidísimo de Clive Baker. Una película que nos cuenta el viaje hacia un territorio maldito, un territorio inexplorado por lo mismo maldito, y que nos narra esta historia a través de tres personajes o a través de tres segmentos. Eh, una historia que al inicio parece ser antológica, pero si prestamos mucha atención las historias se van entrelazando y el guión va jugando entre tiempos. Entonces puede que la primera historia no sea la primera, o puede que la última sea la primera, o puede que la del mitad sea el final. Entonces, este juego de guión del tiempo y de cómo manejaron a la literatura de Cliff Baker es bastante interesante, es una película bastante arriesgada. En lo particular pensé que Scary Stories to Tell in the Dark iba a ser manejado de esta forma, pero definitivamente no lo hicieron, por lo cual coloco esta película en este top por lo arriesgado que fue colocar estas tres historias tan corticas que yo creo que hay muchos de los fanáticos de este escritor habrán querido que las historias duraran muchísimo más, pero es una película, tienen que recortar cosas del libro, es obvio. A pesar de que no le hace honor al escritor, es un resultado bastante bueno para explorar en futuras películas que traigan a la pantalla a muchos escritores de terror que valen la pena, más allá de Stephen King. En el cuarto puesto creo que está una de mis favoritas de este top, ya que es una película que además de arriesgada, además de original, es una película que nos demuestra lo que puede ser el terror en la próxima década. Estamos hablando de Vivarium, una película irlandesa, o por lo menos la escritora creo que es irlandesa. Es una película que pasó desapercibida totalmente de las salas, de las promociones, de absolutamente todo pasó desapercibida y creo que la coloqué en el cuarto puesto ya que es un claro reflejo de lo que hemos visto anteriormente en las películas, cómo ha venido evolucionando el género de terror. Es interesante cómo el terror psicológico está desplazando un poco
a los screamers, a las películas que asustan solo por el sonido y por lo visual. Y estamos entrando en una era en donde las películas de terror están teniendo más contenido en el guión, historias más elaboradas, mejores historias, argumentos más originales y personajes más cercanos a la realidad, que eso nos lleva a que el terror se está volviendo, por así decirlo, un poco más intelectual y menos de casas embrujadas y menos de posesiones y menos de infinidad de cosas que nos dejó las décadas pasadas. Esa película es un claro ejemplo de lo que se viene y por eso está en el cuarto puesto. Les cuento un poco de esta película. Vivarium cuenta la historia de una joven pareja que está buscando una nueva casa y se acercan a una inmobiliaria para conocer un proyecto de un conjunto residencial, un conjunto de casas, porque están interesados en comprar una de estas. El agente inmobiliario se comporta de una forma extraña, los lleva a la casa y comienzan a suceder cosas bastante extrañas. Vivarium muestra antes de la pandemia, antes de la cuarentena, mostró lo que se sentía estar encerrados por mucho tiempo. Los personajes, la pareja protagonista, se ven encerrados en un laberinto, por así llamarlo, de casas en donde no tiene fin a donde corran, siempre vuelven al inicio. Es una película bastante surrealista, es una película que tiene simbolismo, mucho simbolismo detrás. Es una película que dentro de su concepto, a pesar de que el argumento es sencillo, su concepto detrás es muy interesante, como una joven pareja tiene que enfrentarse a la convivencia, como el terror, no, como les explicaban, el terror no solo viene de afuera, de un fantasma, de una posesión, sino de ese sentimiento claustrofóbico de no poder salir. Entonces Vivarium explora un poco más otras fobias, explora el terror de otras maneras y a pesar de que es una película de misterio, creo que tiene muchos elementos de terror, muchos elementos del terror clásico incluso, mezclándolo un poco con el surrealismo que muchas veces está marcado en el género del terror. Se la recomiendo mucho, posiblemente sea mi favorita de este top. Y entramos a la recta final de este top. La triada final de las mejores películas del 2020 me costó un poco escogerlas, me costó un poco ponerlas en orden, pero creo que el tercer puesto se lo lleva indiscutiblemente Daniel Isn't Real, una película de Adam Egypt Mortimer, cuya película está basada en una novela de Brian Deluge. Esto va a ser un spoiler, esto va a ser un pequeño spoiler. Luke, tras un accidente, tras un trauma infantil que tiene, crea una segunda personalidad para enfrentar este duelo. Su amigo imaginario Daniel lo acompaña dentro de la infancia hasta un punto en donde él lo encierra, en donde todo acaba para este amigo imaginario. Sin embargo, en su adolescencia se ve obligado a volver a recurrir a Daniel, pero Daniel ya no es el mismo amigo imaginario que era antes. Toma posesión del cuerpo, sufriendo doble personalidad, y lo lleva a cometer actos bastante grotescos, bastante raros y de mucha violencia. Es una película que no explota el horror clásico que venimos viendo de los sustos así más, sino se mete en la personalidad de un protagonista que es llevado hacia la locura. Daniel Isn't Real tiene bastante influencia en muchas películas de personajes que sufren personalidades múltiples, pero creo que se diferencia muchísimo ya que su clímax, su final, es bastante apoteósico, es una lucha muy fuerte y creo que Daniel Isn't Real marca la pauta
para poder explorar finales en películas de terror más arriesgados y más originales, no solo el final feliz. Entonces, creo que el tercer puesto se lo lleva esta película justamente por eso, por el terror psicológico y por explotar terrores que normalmente no son explotados de manera correcta. En el segundo puesto tenemos la favorita de muchos de este año, que es The Dark and the Wicked, una película que en el Festival de Sitges le fue muy bien, ganó el premio a Mejor Fotografía, a Mejor Cinematografía, y es una película que en su estética es minimalista, pero es muy buena, es muy bien cuidada, y una historia de terror americano clásica. Dos hermanos regresan a la granja familiar en donde el padre está agonizando mientras todo se vuelve un caos, se tienen que enfrentar a una especie de maldición y todo esto los lleva a tener pesadillas o tener momentos perturbadores dentro de esta granja. Brian Bertino es un director que hay que tener en el radar, ya que con esta película ha demostrado que puede construir una narrativa sólida y puede contar con elementos muy básicos del terror americano, del American Horror, y llevarlos a una película totalmente diferente, a una película que posiblemente sea única dentro de sus parámetros. The Dark and the Wicked es el segundo puesto y creo que a estas alturas del año ya todo el mundo la ha visto. Y vamos con el primer puesto. Creo que este primer puesto ya es muy obvio. Todo el mundo ha estado hablando de esta película. Todo el mundo ha estado hablando de este director. Y hasta los grandes festivales de cine lo han elogiado, lo han premiado. Obviamente, claro, estoy hablando de Possessor. Pero no Possessor, la película normal, no la película que fue estrenada para el público, sino Possessor Uncut, la que fue estrenada en el Festival de Sitges. Creo que tiene mejor plasmada la visión de Brandon Cronenberg, un director que es imposible no nombrar su antecesor, su padre, y ver que lo ha influenciado de una manera positiva el terror canadiense, que si bien es cierto no es muy bien conocido en todo el mundo, creo que todo el mundo ha visto una película de terror canadiense. Brandon Cronenberg logra condensar todos estos estilos, logra hacer su propio estilo y nos trae una película bastante vertiginosa, muy lisérgica, una película que no es difícil de entender, pero que al final trata de enredarse un poco. Possessor Uncut es una película que nos plasma muy bien el estado actual de este director y que nos dice que posiblemente la rompa en los siguientes años. Es una película que habla de Tasia Voss, una asesina corporativa que la contratan para poseer otros cuerpos a través de un microchip en el cerebro. Y esta asesina corporativa tiene la obligación de matar a un jefe o al dueño de una empresa gigantesca, pero tiene problemas, lo que yo percibo de este personaje es que tiene problemas bastante fuertes de personalidad. Al, al tener que meterse en el cuerpo de otra persona y tener que pretender ser otra persona, creo que se va diluyendo un poco su propia personalidad y esto la hace como volverse casi un robot. Prácticamente Tasia se ve enfrentada a inconvenientes dentro de su misión, dentro de lo que se supone que es su última misión antes de un ascenso. Y al final todo se complica, al final todo sale muy mal, al final hay mucha sangre, al final todos mueren. No es un spoiler, pero es prácticamente lo que uno puede decir de esta película.
Muerte ya sea física, psicológica, muerte espiritual, muerte, cualquiera que sea la muerte, en esta película las abarcan todas. Una película bastante sangrienta, una película que, como les digo, es lisérgica. Hay ciertos momentos en los que esta película parece un video musical de una banda de metal. Eh, es una película muy buena ya que marca el inicio de una década, marca el inicio de un nuevo terror, marca el inicio de lo que posiblemente veamos en los próximos años, en las próximas décadas. Lo que les comentaba anteriormente, se viene un terror más inteligente, más trabajado, más elaborado, guiones más interesantes, historias más originales, no solo la adaptación de un simple libro. Un terror que le apuesta más a la mente humana que a hechos paranormales. Creo que eso es lo que se viene en el terror. Obviamente vamos a seguir sacando películas de casas embrujadas y de posesiones malditas y bla bla bla. Pero nos estamos metiendo en terrenos más filosóficos y más introspectivos para el ser humano. Sin más que decir, este es mi top 8. Espero vean las películas, espero encuentren alguna película que les guste. Eh, Fue un año bastante extraño, un año que nos trajo muchísimas cosas a nivel cinematográfico, a nivel de series, nivel a todos los niveles nos trajo muchas experiencias nuevas y creo que se viene una buena década para el cine de terror. Mi nombre es Andrés Quintana, les deseo un feliz año. Nos vemos el próximo año con más cine de terror, con más reseñas, con más lo que sea que vaya a sacar todo acerca del terror y espero les guste este contenido. Si tienen algún amigo que les guste el terror, que estén entrando a este universo de terror o que ya sea un lobo viejo del cine de terror, compártales este video, compártales este canal. Sé que les va a gustar mucho el contenido de todo esto. Sin más que decir, mi nombre es Andrés Quintana, esto es Podófilo y nos vemos en el 2021. Nos vemos en la oscuridad.